Bueno chicos, estoy de vuelta para darle continuidad a las materias del día de hoy. Entonces, como pueden observar, regresé a matemáticas, pero editando el video anterior me di cuenta que no se alcanzaban a ver las instrucciones correctamente, por lo cual decidí reducir el tamaño de fuente de las letras para que alcancen a leer. Decía qué recorrido tiene que hacer Luisa para ir de su casa a la cancha de fútbol. Y bueno, esta es la información de la parte de arriba. Nos dice que pues tenemos varios incisos, el cual nosotros tenemos que resolver correctamente. Voy a subir ahora la imagen para que alcancen a ver los de abajo. Lo importante o lo que a mí me interesa es que se alcance a ver para que logren comprender las indicaciones que se están dando en estas actividades. Entonces creo que ya una vez aclarado esto, podemos continuar con la materia que ahora le toca el turno a la de geografía. Pero antes de terminar la parte de español, vamos a recordar que estábamos diciendo de los textos narrativos y nosotros debemos ordenarlo paso por paso cómo debemos realizar un texto narrativo. Recordemos que un texto narrativo puede ser de fantasía, puede ser real, puede ser a criterio de cada quien. Esta es la primera parte que debemos comprender para darle continuidad a este tema. Ahora sí, avanzando con geografía, recordando el tema de migración, externa, interna, migrantes, emigrantes. Aquí, bueno, el día de hoy vamos a ver que es un país receptor y que es un país pues que se encarga de expulsar. Cabe mencionar que los títulos no son forzosamente de que alguien expulsa a alguien, sino que no es como que, pues México va a decidir expulsar a estas personas. Por supuesto que no. Para entender esto, vamos a leer que nos dice que un país receptor es aquel que recibe a los migrantes. Recordemos que un migrante es aquella persona que sale del lugar de donde pertenece a un nuevo lugar para instalarse, para vivir ahí, que busca una mejor calidad de vida, que este es uno de los principales motivos. Algunos lo hacen por otros factores, pero el principal es buscando una mejor calidad de vida en salud, educación, etc. Entonces, un país receptor pues es aquel que cumple con estas características que un migrante va buscando. ¿Qué países son? Bueno, pues ya conocemos algunos. El principal es Estados Unidos, Alemania, España, los Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia. Todos esos países pues son primermundistas, que es la principal característica de todo esto, que son países que cumplen todos esos requisitos, que sabemos que el dólar pues está manejado como una de las monedas más caras a comparación de México o de algunas otras que pertenecen al continente americano del sur. Y bueno, ¿cuáles son aquellos países que expulsan? Son aquellos que la población emigra o se va del país para ir a otro por situación ya sea de política, social o como lo mencionamos pues que se va por problemas económicos, porque aquí los trabajos tal vez no son tan bien pagados, porque el sueldo mínimo se encuentra en menos de 120 pesos y no alcanza para algún producto de la canasta básica. Recordemos que la canasta básica está conformada por productos de primera mano como lo son el huevo, la leche, las tortillas. Bueno, para comprender mejor este tema, la actividad es leer de la página 89 a la 93 y realizar un mapa conceptual de, de este tema donde nos habla acerca de los países que expulsan y que son receptores. De ahí yo aquí les coloqué un mapa mundi que ustedes deberán pues comprar, conseguir a blanco y negro, donde nos dice que pintemos las regiones con rojo, las que expulsan los migrantes, y con azul las regiones receptoras. Se me olvidó decirles sobre el ejemplo de los países expulsores. Nos dice que los países son africanos y latinos. Espero que recuerden cuando hablamos de los continentes, hablamos de este continente africano que pues tiene una característica muy fundamental que nos habla sobre pobreza extrema que viven en estos lugares. Incluso hemos observado imágenes. Si alguno por alguna cuestión no lo recuerda, busquemos en internet cómo son los países africanos, y pues los países latinos son aquellos donde se habla pues una lengua española, una lengua hispana. Entonces, a esto se refiere con un país expulsor.
Entonces aquí tenemos el sureste de Asia, África, América Latina, Europa Occidental, Europa Oriental y Estados Unidos de América. Sabemos ubicarlos, ya saben cómo deben ir en el mapa mundi, y simplemente colorear de acuerdo a las regiones donde nos está indicando que hay expulsión y cuáles son los migrantes. Esto es por la parte de geografía, pero yo creo que no es un tema que se debe de quedar así, porque ya que México es uno de los países que se caracteriza por ser expulsor. Y entonces, ¿cuántos mexicanos han estado emigrando? ¿A dónde van los mexicanos cuando emigran? Estos son un tipo de cuestionamientos que debemos realizarnos, principalmente porque somos mexicanos, y que debemos conocer. Son cifras que no debemos imaginar, y para eso es la actividad del día de hoy, donde vamos a saber pues cifras exactas. Yo me metí a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues esta secretaría se encarga de establecer relaciones armoniosas, diplomáticas con otros países. Y además de eso, nos va a dar una cifra que el día de hoy pues queremos averiguar, que es la población mexicana en el mundo. La estadística de la población mexicana en el mundo, y este es del año correspondiente al 2017. Lo primero que vamos a observar es un mapa interactivo, donde nos dice da clic al continente para ver información. Entonces, vamos a darle a esta parte del continente americano, y esto es lo que nos dice por continente, que los mexicanos residentes en América son con un 48% mujeres, con un 52% mujeres, todos tienen una edad de promedio de 37 años. ¿Cuáles son sus ocupaciones? Aquí nos dice que son estudiantes, profesionistas, amas de casa. Ojo aquí, voy a seguir bajando la información para que ustedes se preguntarán de dónde estoy sacando estas cifras. Bueno, en todo este texto que viene aquí nos dice que México realiza un censo apoyada de otras instituciones de otros países con el objetivo de conocer cuántas personas viven allá, qué sexo tienen, que si estas personas cuentan con una profesión o a qué se dedican principalmente, qué edad tienen. Todo este tipo de cosas se hace de forma anónima, no es como que aquí diga Pedrito del estado de Puebla, tiene 35 años y se fue por tal motivo. Claro que no. Todo esto es un censo en el cual solamente se les piden sus datos y no otra cosa. Aquí nos dice que son estimaciones. ¿Qué quiere decir que son estimaciones? Bueno, que es solamente un aproximado, no es una cifra exacta porque pues esto también depende mucho de las personas que quieren facilitar la información. No siempre contaremos con personas que puedan dar la información, entonces simplemente es una estimación o como dice, una aproximación y no son números precisos. Esto es para que nos demos una idea de las cifras que está manejando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, aquí nos dice en datos generales que tiene un registro de 11.848.537 personas mexicanas que viven fuera de México y nos dice que de esta población totalizada que les acabo de decir, el 97.23% radica en los Estados Unidos de América. Vamos a comprobar si esto es correcto. Ya abrí la que corresponde por el continente y nos dice que los 10 estados de la República con mayor presencia son, en primer lugar, Michoacán. Vamos a ver si está Puebla y efectivamente se encuentra en el lugar número 6. Quiere decir que de estos estados predominan más personas en irse. Y aquí nos dice que de los 5 países con mayor presencia, el primer lugar lo ocupa Estados Unidos con 11.517.375 personas. Luego Canadá con 128.485 y así respectivamente. Podemos observar que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de una magnitud enorme. Podemos ver que ya estamos hablando de millones de personas que deciden cambiar su lugar de residencia por motivos de fuerza mayor.
Y este es el registro de la población mexicana por año. Nos dice que dice, de 2009 a 2017 hubo un crecimiento del 1%. Vamos a ubicarnos que esto está del 2009 al 2017, pero podemos observar que en el 2011 y en el 2012 hubo una población que emigró en mayor cantidad. Recordemos que esto es del 2017. Bajando más, ya no tenemos más información. Esto es por parte del continente americano. Vamos a continuar leyendo la información que nos indica aquí sobre la población mexicana en el mundo por género, donde dice 53% con mujeres, 47% con hombres. Nos dicen que las personas que migran de México, perdón, que emigran de México, se encuentran en el continente americano. Podemos observar que ya habíamos aprendido a leer las gráficas, ya vimos que justamente en español esto nos sirve perfecto. Tenemos un 57% en América, un 36% en Europa, 5% en Asia, 2% en Oceanía y 0.3% en África. Quiere decir que la gente sigue eligiendo definitivamente Estados Unidos. Y dice, los países con mayor registro de personas mexicanas en el exterior son, ojo, aquí no está tomando en cuenta Estados Unidos en esta lista, es por eso que aquí después está saltando a Canadá, España y así sucesivamente. Y todo nos dice que es información validada a través de estadísticas de migración y departamentos de policía que se encargan de hacer este tipo de censos. Nuevamente encontramos que los países a nivel nacional que recurren a todo esto, pues son la Ciudad de México, Chihuahua. Estos países son los más representativos en este aspecto de migrar. Y finalmente encontramos el perfil que ocupa la población mexicana en el mundo, donde nos indica que un 35% son profesionistas, otros son estudiantes, misioneros, empresarios, amas de casa, y nos muestra en la próxima gráfica la población residente sin contar Estados Unidos. Esto quiere decir que ha ido en aumento. Y bueno, ya si queremos más información, esto es por estado. Y esto es de acuerdo al año. Esto solamente llega hasta el 2017. Y bueno, me pareció un dato importante para que observáramos a dónde se están dirigiendo los mexicanos, qué oficio tiene y qué parte de género es el que predomina más. Podemos observarlo en esta página. Los invito a que se metan para que pues ustedes observen este mapa interactivo. La página es en la Secretaría de Relaciones Exteriores y es la población mexicana en el mundo en el año 2017. Y bueno, ya para finalizar la sesión del día de hoy, vamos a hablar de historia. El día de hoy nos enfocaremos únicamente a hablar de un caudillo que es, vamos a hablar de Emiliano Zapata, conocido como el caudillo del sur. El caudillo del norte es Francisco Villa. En esta ocasión hablaremos de Emiliano Zapata, quien fue líder del Ejército Liberador del Sur. Él nace en Morelos y él crece en una familia campesina en donde él observa que los campesinos están sufriendo esclavitud, que no están siendo bien pagados, que les están quitando sus tierras. Y es por este motivo que él expone a Francisco y Madero los problemas en Morelos y se vuelve jefe revolucionario del sur. En 1911 proclama el Plan de Ayala. Él se vuelve aliado de Francisco Villa, de Francisco y Madero, y esto permite que se lleve a cabo la revolución en gran parte, en donde él después, en 1915, promueve la ley agraria que da respuesta a los reclamos por parte de los campesinos. Esto fue en apoyo a los campesinos. Vamos a seguir viendo los demás caudillos y las leyes que fueron promulgando. Y al final, él le pide en 1917 publicar la ley orgánica municipal, donde administran por ayuntamientos las elecciones de forma democrática. Para 1919 empiezan a tener conflictos donde rompe relaciones con el presidente Venustiano Carranza. Esto lo iremos viendo más adelante. Esto es por la clase de historia sobre el caudillo Emiliano Zapata, por lo cual
Les pido que anoten lo más destacable en la libreta de historia.